Hola a todos. Si eres investigador o estás en la fase de titulación de tu carrera universitaria, sabes que lidiar con datos puede ser un desafío monumental. Pero hoy estoy aquí para simplificarte la vida y ayudarte a extraer información valiosa de tus datos con confianza. Vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, herramientas esenciales que todo investigador y estudiante debe dominar. Ya sea que estés trabajando en una tesis, un artículo de investigación o cualquier proyecto académico, entender conceptos como la media, mediana y moda es crucial. Y no te preocupes porque voy a explicártelo todo de manera clara y práctica. En este video aprenderás qué son las medidas de tendencia central y por qué son fundamentales para cualquier análisis de datos. Cómo calcular e interpretar la media, mediana y moda de tus datos de manera sencilla. Y lo más importante, una demostración práctica en Excel al final del video, para que puedas aplicar estos conceptos directamente en tus investigaciones o tesis. Pero antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estás perdiendo tiempo intentando descifrar qué hacer con tus datos? Con las medidas de tendencia central, no solo podrás resumir tus datos de manera efectiva, sino que también ganarás la confianza y claridad necesarias para tus análisis. Así que, si estás listo para dar un gran paso en tu carrera y mejorar tus habilidades de análisis de datos, asegúrate de quedarte hasta el final del video para no perderte la demostración práctica en Excel. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La media. La media es una medida que se utiliza para analizar conjuntos de datos numéricos. Es el valor promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores en el conjunto de datos y dividiéndolos por la cantidad total de valores en el conjunto. Por ejemplo, si se tienen los siguientes datos: 3, 5, 7, 2 y 6. La media sería 3 más 5 más 7 más 2 más 6 dividido entre 5, que da 4,6. La media es un valor importante porque nos proporciona una idea de lo que es típico o representativo en el conjunto de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la media puede ser influenciada por valores extremos en el conjunto de datos, por lo que también es necesario analizar otras medidas de tendencia central, como la mediana y la moda, para obtener una imagen completa de los datos. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos, una vez que se han ordenado de manera ascendente o descendente. Para calcular la mediana, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, ordenar los valores del conjunto de datos de manera ascendente o descendente. Si la cantidad de valores en el conjunto es impar, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 3, 5, 7, 2 y 6, la mediana sería 5, ya que se encuentra justo en el centro. Si la cantidad de valores del conjunto es par, la mediana es el promedio de dos valores centrales. Por ejemplo, en un conjunto de datos 3, 5, 7, 2, 6 y 9, la mediana sería 5 más 6 entre 2, que es igual a 5,5, ya que 5 y 6 son los valores centrales. La mediana es útil en situaciones donde los datos tienen valores atípicos o extremos, ya que no se ven tan afectados por estos valores como la media. La mediana también proporciona información sobre la distribución de los datos, ya que separa el conjunto en dos partes iguales. Otra de las medidas es la moda. Representa el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos. En otras palabras, la moda es el valor que tiene mayor probabilidad de ser observado en un conjunto de datos. Para calcular la moda, se debe contar la frecuencia de cada valor en el conjunto de datos. Y el valor con la frecuencia más alta es la moda. Es posible que en un conjunto de datos tenga una moda, o sea, un valor que aparece con mayor frecuencia. O puede ser que tenga varias modas, si varios valores tienen la misma frecuencia máxima. Por ejemplo, si se tiene el siguiente conjunto: 2, 4, 4, 6, 7, 4, 2, 8. La moda sería 4, ya que es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos.
En algunos casos, un conjunto de datos puede no tener una moda si no hay valores repetidos o si todos los valores aparecen con la misma frecuencia. La moda es útil para describir la distribución de los datos y es especialmente útil en situaciones donde se busca identificar valores atípicos o valores que aparecen con una frecuencia muy baja. Sin embargo, al igual que con la mediana, la moda no proporciona información sobre la distribución completa de los datos y por lo tanto no debe usarse como la única medida de tendencia central. Vamos a aprender a utilizar Excel para aplicar estadística básica. Veremos paso a paso cómo calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para ello tenemos un grupo de datos que son las edades de un grupo de personas. Y aquí tenemos unas tablitas donde iremos incorporando los resultados de las distintas funciones que aplicaremos. Primero calcularemos la media. Nos ubicamos en la celda donde irá el resultado y vamos a utilizar las funciones de Excel para esto. Escribimos igual y usamos la función promedio, que es la función que se utiliza para calcular la media en Excel. Escogemos dando doble clic y seleccionamos todos nuestros datos. Aquí se ubican dentro de la fórmula. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí nos calculó la media o promedio de las edades que aparecen en nuestros datos básicos. Ahora calcularemos la mediana. Para esto escribimos igual y utilizamos la función mediana. Dando doble clic en ella, seleccionamos nuestro conjunto de datos, cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí tenemos la mediana. A continuación calcularemos la moda. Para ello escribimos el signo igual, escogemos la función de Excel moda.1, damos doble clic, que es la función de Excel que se utiliza para calcular la moda, seleccionamos nuestro conjunto de datos, se ubica ahí dentro de la fórmula, cerramos el paréntesis y damos Enter. Ya tenemos las medidas de tendencia central calculadas utilizando las funciones de Excel. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.